Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría volverlos a saludar para seguir estudiando la palabra del Señor en el discipulado que tenemos en Magdalena. Llevamos por el versículo 26 en esta ocasión del capítulo 1 de este hermoso evangelio que nos regala el Señor en su palabra. Y si el Señor lo permite, hoy vamos a iniciar con el versículo 26 hasta el versículo 33. Pero antes, mis hermanos, acompáñenme como siempre lo hacemos en que el Señor tome control de este tiempo tan hermoso. Mi amado Señor, colocamos delante de ti este tiempo, Padre, para alabarte, para agradarte, mi Señor, para conocerte, para estudiar tu santa palabra, mi Señor. Gracias por el grupo de Magdalena que nos has permitido compartir, donde podemos aprender, mi Señor, donde hemos podido mirar, Padre, lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, mi Señor, por este evangelio que nos has regalado, por el tiempo que nos has permitido ya leerlo, estudiarlo, mi Señor. Y por supuesto, Padre, este tiempo queremos dejarlo en tus manos para pedir tu bendición, para que nos hables, mi Señor, y podamos dejar grabadas, mi Señor, tus verdades en nuestros corazones. Gracias, mi Señor, colocamos en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con esta enseñanza que nos regala el Evangelio de Juan. Entonces vamos a ubicarnos con nuestras Biblias desde el capítulo 1, versículo 26, el versículo 33, si el Señor lo permite. Este texto o esta porción de la palabra tiene un título en el cual ya vamos a entrar en materia que se llama Anuncio del nacimiento de Jesús. Y empieza con el versículo 26 de la siguiente manera. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mis hermanos, entrando en materia, entonces vamos a ver qué nos regala el Señor. Vamos a irnos un poco más al detalle en estos versículos. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Mis hermanos, veníamos desde un estudio donde nos estábamos ubicando en Jerusalén. Recordemos allá lo que ya hemos visto en los estudios anteriores, cuando fue anunciado que llegaría Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista. Ya vimos lo que nos enseñaban en los discipulados anteriores acerca, mis hermanos, por lo que había pasado Zacarías, su esposa Elizabeth, acerca del nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Pero en esta ocasión, el mismo ángel Gabriel ya se traslada de Jerusalén a Nazaret. Esa ciudad de Nazaret, bueno, fue escogida por Dios, fue escogida por el Señor para anunciar la venida del Mesías. Dice el apóstol Pablo que por fin, en este caso, por fin llegó el cumplimiento del tiempo. En el cumplimiento del tiempo. Entonces aquí ya vemos cómo vemos la antesala de la llegada del Mesías. Ya estaba supremamente cerca el nacimiento del Mesías. Ahora dice que 6 meses después de que, bueno, de la concepción de Isabel, de la esposa de Zacarías, el ángel Gabriel es portador de buenas noticias. Ya lo hizo con Zacarías, con su esposa Elizabeth, y ahora lo hace con María.
En este caso, mis hermanos, estamos viendo el cumplimiento de la profecía dada por el Señor allá en Génesis 3, versículo 15, mis hermanos. Vemos aquí algo relacionado con las buenas noticias. Mis hermanos, el ángel Gabriel es portador de buenas noticias. Y miren, nuevamente el ángel Gabriel ya lo hizo con el nacimiento o con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y ahora lo hace con el nacimiento del Señor. Ahí vemos, mis hermanos, que nosotros también somos portadores de buenas noticias. Así como el Señor utiliza a sus ángeles, en este caso al ángel Gabriel, también utiliza a sus hijos como portadores de buenas noticias. ¿Sabías que tú y yo y todos los creyentes tenemos buenas noticias que dar? Tenemos el privilegio de seguir anunciando no el nacimiento de Jesús, sino el propósito de su nacimiento, de su venida, de su vida y por supuesto de su sacrificio salvífico allá en la cruz. Mis hermanos, ese mensaje que empezó dando Gabriel aún no ha terminado. Él empezó dándole el anuncio de la venida del Mesías, pero nosotros, como ya lo hablábamos, tenemos la responsabilidad, el privilegio de seguir anunciando, pero el propósito de la venida del Mesías. Mis hermanos, allá en Primera de Corintios 1:23 dice lo siguiente, y quiero que lo leamos, mis hermanos. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el mensaje que tú y yo debemos de estar compartiendo. Lo inicia Gabriel y ahora la iglesia, aquí en este tiempo de gracia, estamos llamados a predicar acerca de ese mismo Mesías. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Eso dice la palabra del Señor. Pero también sabe qué es lo que dice la palabra del Señor. Que los que llevan el Evangelio, mis hermanos, dice que los pies son hermosos de aquellos que llevan el Evangelio, según Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tú y yo tenemos unos pies hermosos, mis hermanos, delante del Señor, porque son los que llevan al creyente, los que desplazan al creyente para llevar esas buenas noticias. Puede que no los tengan muy bonitos, pero para el Señor dice que son hermosos porque están llevando la palabra del Señor. Bien, mis hermanos. Dice la Biblia, mis hermanos, también que cualquier cosa, y con eso debemos tener muchísimo cuidado, mis hermanos. Debemos ser muy celosos con el Evangelio. Cualquier cosa, mis hermanos, que nosotros vayamos a expresar cuando estemos predicando el Evangelio, debe de apuntar hacia la cruz. Estamos hablando de esas buenas nuevas. Así como María recibió esa buena nueva, esa buena noticia de que iba a ser madre, que iba a traer al Salvador, al Dios encarnado, para cumplir su propósito de ir a la cruz. Nosotros, mis hermanos, debemos que ser muy celosos a la hora de seguir compartiendo el Evangelio. Mis hermanos, cualquier cosa que se predique que no sea acerca de la obra redentora de Cristo, de las consecuencias de aceptarlo o rechazarlo, solo son distracciones del enemigo. ¿Y por qué es bueno detenernos y pensar en esto un poco más a fondo, mis hermanos? Porque hoy vemos muchísimas personas, muchísimas iglesias, que se hacen llamar así, que predican o enseñan cualquier cosa, pero acerca de la tarea sacrificial que hizo el Señor, muy poco o nada. Muy poco o nada. La doctrina cristiana, el fundamento cristiano tiene que hablar de la cruz. Tiene que hablar del pecado. Tiene que hablar del arrepentimiento.
Tiene que hablar de la salvación, de la santificación, de la condenación, del cielo, del infierno, del amor de Dios, pero también de su ira y, por supuesto, de la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Mis hermanos, yo les confieso algo, y es que yo no soy amigo de esos mensajes motivacionales. Yo no sé si ustedes han escuchado, bueno, no les quiero dar nombres, pero mensajes eh, que duran por ahí 1, 2 o 6, 5 minutos, no sé. Que dicen, no, Dios tiene algo para ti. Y te enseñan acerca de que tú puedes, de que Dios es amor, solamente amor, de que Él no puede, Él no es malo, por eso es que nadie va a ser condenado, donde minusvalorizan el sacrificio de Cristo en la cruz, donde te hablan de todo menos que tú eres un pecador. Y no lo hacen porque saben que eso pisa callos. Pero mis hermanos, cuando nosotros compartimos el Evangelio, a ti y a mí nos predicaron alguna vez, y solamente hay dos opciones. O lo recibimos, lo creemos y llegamos a Dios en arrepentimiento, o lo rechazamos y terminamos atacando esa palabra de salvación. Nosotros debemos ser muy radicales, no debemos tener miedo a la hora de decir que Cristo murió por tus pecados. No lo vamos a hacer, obviamente, mis hermanos, con, que venga, que reciba, no. Con el amor que nos debe caracterizar, llevar ese mensaje de salvación, sin maquillarlo, como está en la palabra del Señor. Mis hermanos, desafortunadamente, como ya lo estábamos hablando, hoy en día tú prendes muy diferentes emisoras, canales de televisión, y realmente aquellos hombres, mujeres, terminan diciendo cosas que la carne de los demás quieren escuchar. Que vas a ser rico, que te van a, no sé, te vas a ganar yo no sé qué cosa, que si tú das $1, Dios te va a multiplicar con 1,000 pesos porque vas a pagar. Bueno, hay una cantidad de cosas, mis hermanos, son mercaderes del Evangelio. Pero Dios nos enseña lo que debemos de predicar, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, esas son las buenas noticias que tú y yo debemos de dar. Son buenas noticias. Son buenas noticias, mis hermanos. Mis hermanos, dice también el versículo que en el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Qué se llamaba José? De la casa de David. De la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Mis hermanos, aquí entramos un poco más en detalle acerca de que se iba a presenciar, se iba a escribir acerca del milagro, uno de los milagros más espectaculares que el hombre haya podido conocer. Acerca, mis hermanos, del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Esto obedecía, mis hermanos, a una promesa del Señor. Ya lo vemos en Génesis 3:15. Y a una profecía 700 años antes dada por el profeta Isaías. Miremos por un momento que nos dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todos sabemos qué significa Emmanuel, o qué traduce Dios con nosotros. Bien, mis hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice acerca de la profecía cumplida desde Génesis y, por supuesto, lo dicho por los diferentes profetas utilizados por el Señor. Obviamente, mis hermanos, acá podemos encontrar
tú y yo lo creemos. Todo hijo de Dios que haya nacido de nuevo cree en este hermoso evento sobrenatural acerca del nacimiento del Señor de una virgen escogida por el Señor. Pero bueno, mis hermanos, también somos conscientes de que habrán personas que rechazarán que esto realmente ocurrió, que nieguen todo hecho sobrenatural relatado en la Biblia, que por cierto son bastantes hechos sobrenaturales, porque es el mismo Dios actuando. Y entre tales hechos que consideran biológicamente imposibles que se puedan realizar. Por ejemplo, el nacimiento del Señor. Mis hermanos, recordemos que Lucas, quien escribió este evangelio, era médico. Acá vemos cómo la ciencia y la fe van de la mano. Cómo la ciencia y la fe van de la mano. Y esto me hace acordar de unos personajes que actualmente pues, están vivos. Entre muchos otros pues, de que ya no nos acompañan. Científicos creyentes. Francis Collins, más conocido como el padre del genoma humano, rindió su vida a los pies de Cristo y sigue viendo a Dios en todo lo que descubre. Tienen una frase muy bonita, dice, la poca ciencia aleja el hombre de Dios. La mucha ciencia acerca al hombre con Dios. Bien, mis hermanos. Ahora bien, esto también me hace acordar acerca de un caso que se lo escuchó a uno de los grandes eruditos. Y este personaje colocaba un ejemplo acerca de una niña que estaba en la escuela dominical. Y la profesora llegaba y le decía, de modo que tú crees que Jonás fue tragado por un pez. Y la niña le contestó, sí, yo lo creo, porque lo dice la Biblia. Y si fuera el contrario, que Jonás hubiera comido el pez, también lo creería, porque lo diría la Biblia. Mis hermanos, la palabra del Señor es inerrante, inequívoca, infalible. La palabra del Señor es viva y eficaz. Está dada para que la creamos, mis hermanos. Dice que la Virgen se llamaba María. Este nombre María viene del hebreo que significa Miriam. ¿Como quién? Recordemos una mujer o unas mujeres que tenían este mismo nombre. Por ejemplo, la hermana de Moisés y Aarón. Su significado traduce exaltada. Dice que era virgen, pero prometida al matrimonio, es decir, estaba desposada con un varón llamado José de la casa de David. Esto nos indica, y lo podemos ver en las genealogías, tanto en Lucas como en Mateo, que acá se menciona de la casa de David porque vemos cómo el Señor Jesucristo también era heredero al trono de David. Era rey. ¿Y por qué David? Recordemos que David es el rey más prominente del que tengamos conocimiento en el Antiguo Testamento. Entre tantos reyes, David digamos que fue como el más destacado. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo, a través de José, a través de María, también era heredero del trono de David. Vamos a ver un poco acerca del desposorio. Dice que el desposorio era tan firme como el matrimonio. Y solo pues, se podría disolver este desposorio o este compromiso, mis hermanos, a través del divorcio. Es decir, que cuando se hablaban de que eran desposados, prácticamente eran esposos. Eran esposos. Vemos también por historia, eh, eh, por la historia del pueblo de Israel, mis hermanos, que el contrae, o la edad más o menos aproximada para que las niñas contrayeran matrimonio era entre los 12 y los 13 años en adelante. Y para los varones entre los 18 y los 24 años. Eso para que nos hagamos una mejor idea, mis hermanos. Ahora bien, si durante el desposorio ella era infiel, era considerada adúltera. Si él moría, si el esposo con el que se había desposado moría, ella era considerada viuda. Esto para que podamos entender un poco más acerca de la importancia de la relación que tenía María con José. Ahora bien,
Si ella era viuda, entonces quedaba con los derechos del levirato. Ahora, ¿cuáles son esos derechos? Hacía referencia acerca que la viuda pasaba a ser esposa de alguno de los hermanos del marido difunto. Eso ya hemos visto diferentes relatos en el Antiguo Testamento. El prometido no podía anular este compromiso, estos esponsales, a no ser por su derecho de rechazo o de repudio. Y si había un hijo que había sido concebido durante ese compromiso, era considerado un hijo legítimo. Ahora también menciona algo que es muy importante, mis hermanos. Dice que vivía en una ciudad llamada Nazaret de Galilea. Esa ciudad, mis hermanos, no tenía muy buena fama, pues que digamos, ¿por qué? Dice que quedaba al extremo del país, era de poca reputación en cuanto a religión y conocimiento de las escrituras, ¿sí? Y tan cerca de la gentilidad que se les llamaba en algunas ocasiones Galilea de los gentiles. Recordemos entonces cuando hay esa rivalidad entre los gentiles y los judíos. De hecho, pues no se puede ni siquiera sentar a comer. Entonces vemos cómo Nazaret era estigmatizada por los mismos judíos. Miremos qué nos dice Isaías capítulo 9, versículo 1, acerca de que Nazaret era como alejada por los mismos judíos. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, ¿en donde? En Galilea de los gentiles. Hay otra parte que ya la estudiamos en Juan, mis hermanos. En Juan 1:46, cuando Natanael llegó y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando estaba hablando con Felipe. Eso ya lo estudiamos en Juan. Entonces, y entre otras, por ejemplo, en Mateos capítulo 4, versículo 15, vuelve y menciona a Galilea de los gentiles. Entonces vemos, mis hermanos, cómo era como estigmatizada. Bien, sigamos, mis hermanos. Vamos a pasar entonces. Pero acá también podemos ver algo. Esto nos regala una enseñanza, mis hermanos. Y es que hay cosas o hay lugares o hay personas que pueden ser alejadas por el mismo hombre. Pero también vemos, mis hermanos, que Dios utilizó a esta región para llevar el anuncio del nacimiento del Mesías. Y eso me hace acordar también por allá en Hechos capítulo 11, versículo 13, cuando Cornelio, que era uno de los gentiles, cuando recordemos por allá, cuando tuvo un encuentro como con el apóstol Pedro, que Pedro llegó y vio una visión y le llegó y le dijo, Señor, yo no voy a comer cosas inmundas. El Señor llegó y le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha preparado. Entonces ahí le dio una visión y era que tenía que hablar o reunirse con aquellos gentiles porque también iban a ser creyentes. Eso está en capítulo 11, versículo 13 del libro de los Hechos. O lo que nos dice 1 Corintios 1:28. Vamos a leerla por un momento, mis hermanos. 1 Corintios 1:28 dice, y de lo vil del mundo y lo de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces vemos, mis hermanos, cómo el Señor utiliza a veces aquellas cosas o aquellas personas que son alejadas por el mismo hombre, por la misma cultura, para revelarse, para cumplir los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y eso nos hace pensar, o nos deberíamos preguntar, ¿de dónde crees que te sacó Dios? ¿De dónde creo yo que me sacó Dios? ¿Dónde estaríamos si no fuera por su amor, mis hermanos? ¿Dónde estaríamos? Dice la Biblia que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, versículo 1. Pensemos por un momento, ¿de dónde nos rescató el Señor? Yo creo que también seríamos como Galilea de los gentiles, si no fuera porque el Señor, su mano misericordiosa, nos alcanzó. Versículo 28 hasta el 30. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. En el versículo 28, mis hermanos, vemos cómo María, con esa frase que dice, muy favorecida, salve, muy favorecida, le ha concedido un honor extraordinario, un honor singular. María pasaba a la historia, mis hermanos. Y ella la hace, y el Señor la hace partícipe en la encarnación de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y pasa a ser un referente para toda la raza humana, pero en cuanto a su obediencia y su humildad. Pero nada más, mis hermanos, pero nada más. No se le debe quitar la importancia, esa exaltación de la que María fue partícipe por ser la madre de nuestro Salvador. Pero no le pudimos atribuir tareas propias de la deidad. Ese es el error en donde ha caído la iglesia tradicional. María, como todos nosotros, como cualquier persona, mis hermanos, que haya existido desde Adán hasta nuestros tiempos, necesitó del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser justificada delante del Señor. No hay salvación fuera de Cristo. Recordemos lo que nos dice Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación. Y esta parte, en el contexto de este versículo, fue dado a personas judías, a personas que sabían que solamente a través del Mesías podía haber esa redención delante del Señor. Desde el inicio de la línea de tiempo, mis hermanos, desde la creación hasta el día de hoy, no hay salvación fuera de Cristo. No la hay. Eso ya lo hemos hablado en otros estudios, mis hermanos. Su condición de madre en la carne, mis hermanos, también podemos ver acá, no le dio ninguna ventaja delante del Señor. Hablando en el contexto espiritual. En Mateo 12, versículo 46 al 50, quisiera que lo viéramos por un momento, mis hermanos. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, quien el Señor, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo no le atribuye ninguna ventaja ni a María ni a sus hermanos, a su familia de sangre. Es más, María tuvo que creer en el Salvador prometido en Génesis 3:15. Eso lo vemos en Lucas 1:47, cuando llega y dijo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Notemos que dice también, mis hermanos, en este versículo, dice que es bendita entre las mujeres, no sobre las mujeres. Ahora bien, mis hermanos, la mejor manera que nosotros podemos honrar a María es seguir sus pasos en cuanto a su obediencia y su humildad, así como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Bien, mis hermanos, versículo 29 dice que ella se turbó con las palabras del ángel. No se turbó por la presencia del ángel. ¿Pero por qué lo hizo? Bueno, mis hermanos, porque ella era consciente que no merecía tal honor que le estaba dando el ángel como mensajero del Señor, ser la madre del Salvador. Tenía el privilegio de criarlo, tenía el privilegio de cuidarlo, de enseñarle en su humanidad. Algunos dirán, pero ¿cómo así? Si Cristo era Dios, sí, pero Él también era hombre. Y como hombre tuvo que sujetarse a la ley y tuvo que aprender. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 13, en Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52, donde decía que Él se sujetaba a sus padres y que crecía en estatura y en conocimiento. Pero también María tuvo que sufrir por la muerte de su hijo. Lucas 2:35 nos habla acerca de eso. Dice, versículo 30, que no temas, no temas. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Ese no temas, mis hermanos, es como si dijera, no temas porque Dios te ha elegido para esa tarea tan importante. Y como te ha elegido, no te va a desamparar, sino que estará contigo durante la tarea con su poder infinito. Mis hermanos, es lo mismo que nos dice a nosotros Josué capítulo 1, versículo 9, uno de los versículos, de los primeros versículos que yo memoricé. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice Josué capítulo 1, versículo 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Es lo mismo, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo mismo le dijo a María. No temas, porque si Dios te eligió, Dios te va a acompañar en esta tarea como madre. Bien, mis hermanos. Versículo 31 al versículo 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mis hermanos, en el versículo 31 vemos cómo el Señor se manifiesta, o cómo, mejor dicho, cómo se manifiesta una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, el nacimiento virginal de nuestro Señor. Recordemos, mis hermanos, que acá dice, y llamará su nombre Jesús. Jesús traduce Jehová salva. Jesús traduce Jehová salva o el Salvador. También vemos en los versículos 32 y 33, vemos el anuncio de una profecía compuesta. Algunos dirán, pero ¿cómo así una profecía compuesta? Sí, vemos cómo se está anunciando el nacimiento del Señor. Pero mire que también dice que Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Una profecía compuesta, mis hermanos, es aquella profecía que se ha cumplido en parte, pero hay parte de la profecía que no se ha cumplido aún. Por ejemplo, esta última parte, donde dice que será que su reino o que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Eso lo estamos esperando nosotros, todos los creyentes, mis hermanos, en la segunda venida del Señor. Nosotros lo creemos por fe, porque la palabra del Señor nos lo dice y va a suceder. Recordemos, mis hermanos, que el Señor vino como siervo, donde Él fue a la cruz por ti, por mí, por todos nosotros, por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice la palabra del Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miremos por un momento qué nos dice Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo, dice, hablando unos ángeles, ¿no? Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, pero vendrá en gloria, vendrá como rey. Entonces, esa es la parte de la profecía que aún está pendiente por cumplirse, pero ya está dada la profecía. Y así va a ser, porque la tierra y el cielo pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán, se cumplirán. Dice la palabra del Señor también, mis hermanos, que la fe nos lleva a creer en su palabra. Tú y yo creemos por fe, pero recordemos que la paciencia de Dios es para qué, para salvación. ¿Por qué no ha venido el Señor? Bueno, porque el Señor dice por ahí a Pedro que Él es paciente, porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Eso también lo dijo el apóstol Pablo y lo dice el apóstol Pedro, mis hermanos. Recordemos entonces, mis hermanos, que la segunda venida de Jesucristo será el retorno de Cristo para cumplir las profecías restantes. En su primera venida Jesús fue el siervo sufriente, pero en su segunda venida Jesús será el rey conquistador. En su primera venida Jesús llegó bajo las más humildes circunstancias. En su segunda venida Jesús vendrá con los ejércitos celestiales a su lado. Mis hermanos,
eh, yo quiero terminar con unas preguntas que reflexionemos. ¿Realmente estamos esperando la segunda venida del Señor? Yo sé que sí, pero como es un sí, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Nuestra vida refleja que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor? Bien, mis hermanos, eso era lo que tenía para enseñarles, para compartirles, para que nos edifiquemos, para seguir disfrutando de la palabra del Señor que nos ha regalado para tener ese privilegio de conocerle. Mis hermanos, les mando un fuerte abrazo. El Señor los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Chao.